El millonario recibe una petición inesperada de una niña, y su respuesta cambia todo. Ricardo caminaba sin rumbo por las calles polvorientas de su ciudad. Atrás quedaban los muros altos de su mansión, los autos brillantes y el sonido débil de la música clásica saliendo de sus altavoces. Pero ahí estaba él, con sus zapatos relucientes aplastando la tierra, sus ojos azules fijos en el gris de las paredes agrietadas, en el olor a humedad y humo que teñía el aire. Esa ciudad que crecía entre rascacielos imposibles y barrios olvidados le quemaba la garganta. Algo en su interior se retorcía, un vacío más frío que el oro que apilaba en su caja fuerte. Y entonces, de la nada, una voz firme y dulce cortó el silencio. «Señor, ¿me puede ayudar?» Ricardo giró. Frente a él, una niña de apenas 10 años lo miraba, con unos ojos grandes y humedecidos que parecían pedir todo y nada al mismo tiempo. Clara. Así se presentó, con una voz clara, directa, sin miedo ni vergüenza. No llevaba juguetes, ni siquiera ropa limpia. Su vestido raído se movía con el viento apagado del barrio, donde la luz parecía rebotar con pena en las fachadas. «Mi familia no tiene un lugar seguro. Estamos al límite. Por favor, necesito que nos ayudes a salir de esto». El ruido de coches lujosos pasando rápido se volvió un murmullo distante. Gente de traje y corbata paró a mirar desde sus ventanales, sorprendida, incómoda. En ese instante, Ricardo sintió un nudo en la garganta y algo pesado aplastándole el pecho. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué su petición le sacudía hasta los huesos? Un temblor recorrió sus manos. Nunca nadie antes le había pedido algo semejante, sin temblar, sin titubear. La honestidad de Clara era como un espejo roto. Reflejaba la cruda realidad que él se negaba a enfrentar. El millonario, rodeado de lujos, se vio atrapado en una encrucijada feroz. ¿Podría arriesgar su mundo perfecto por ayudar a esa niña? Mientras escuchaba su historia desesperada, un secreto susurrado en su memoria comenzó a despertarse. Algo oculto, guardado en los rincones oscuros de su pasado. Aquel perfecto. Una conexión inesperada que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. La pregunta latía fuerte. ¿Qué escondía realmente aquella familia? ¿Y cómo encajaba Clara en su historia? Pero no todos lo miraron con ojos de esperanza. En su círculo élite surgieron murmuraciones cargadas de desprecio y miedo. ¿Un millonario cayendo en esa trampa? ¿Dejarse manipular por una pobre? Preguntarían. El choque entre mundos estallaba en la piel de Ricardo, y esa guerra interna se hacía cada vez más intensa. Mientras el sol se escondía tras torres que parecían tocar el cielo, una sombra aproximaba la amenaza. Algo más oscuro, un secreto personal, enterrado durante años, estaba a punto de explotar. Y con la vida de Clara colgando delgado como un hilo, el millonario sintió que ya no podía retroceder. El juego acababa de empezar. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo? A su pasado, a su propia alma, al desprecio de su gente? ¿O perdería para siempre la oportunidad de ser verdaderamente rico? El viento llevó la voz de Clara, el eco de una esperanza temblorosa. Ricardo tuvo que decidir. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierda. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. Ricardo sintió que el mundo a su alrededor se movía más lento, como si el tiempo se detuviera en el instante en que Clara le pidió ayuda. Esa mirada, llena de desesperación, caló hondo en su ser. Pero justo cuando iba a responder, un estruendo sacudió el silencio. La calma fue reemplazada por un grito desgarrador que provenía al final de la calle. Instintivamente, ambos miraron en dirección al sonido. Una explosión de luces brillantes iluminó el cielo gris. Gente salió de sus casas, aterrorizada, mientras un denso humo negro comenzaba a subir por encima de los edificios. El caos brotó como un volcán. Ricardo sintió que su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. «¡Es una bomba!», alguien gritó. Los murmullos se transformaron en pánico. La gente corría, tras la segura intuición de que tenían que alejarse. Clara, aún frente a él, se aferró a su pantalón. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. «Clara, debemos irnos». La orden salió de sus labios, pero ella no se movió. La niña estaba en estado de shock, atrapada entre la tragedia que se derrumbaba justo ante sus ojos y la mano extendida de aquel millonario. Ricardo la tomó del brazo, y juntos empezaron a correr, pero tras varias zancadas, un estruendo ensordecedor retumbó en sus oídos. Las ventanas explotaron en 1000 fragmentos, enviando astillas de vidrio como cuchillos cortantes. La multitud parecía un océano agitado. Corrían, gritaban, y el olor a pólvora y ladrillo se mezclaba con el terror. Mientras corrían, algo lo detuvo. Una sombra borrosamente familiar frente a un edificio en llamas lo hizo vacilar. En medio de la confusión, su mirada se enfocó en un hombre de pie entre la multitud, con una chaqueta negra. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. Era su hermano, Alejandro. Pero eso no era posible. No se veían desde hacía años, y se lo decía a sí mismo, pero ahí estaba, frente a sus ojos, con una expresión de rabia. «Ricardo», gritó su hermano, y el rencor en su voz era palpable. «Siempre te has ocultado detrás de tu dinero. Míralo. Todo lo que has construido está a punto de desmoronarse». El impacto de sus palabras golpeó a Ricardo. La imagen de Clara, la niña aparentemente débil y desamparada, contrastaba con la furia que emanaba de Alejandro. ¿Era un acto de venganza? ¿Estaba Alejandro detrás de todo esto? Un torrente de recuerdos afloró a su mente. Recuerdos de la traición, de la familia separada por las decisiones egoístas que había tomado. «No, esto no es mi culpa», gritó Ricardo, intentando acercarse, pero su hermano hizo un gesto agresivo, como si de un golpe en el estómago. Ricardo se sintió atrapado entre la furia de su hermano y la fragilidad de la niña que aún lo miraba asustada. «Esto es solo el principio, hermano». Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de un rencor que había crecido durante años. «Tienes que pagar por lo que has hecho». Aquel instante lo hizo tambalear. Y una gota de duda, un rayo de comprensión. ¿Clara estaba realmente allí por necesidad? ¿O había algo más? ¿Qué relación o secreto la unía a su hermano? La pregunta se instaló como un veneno en su mente. Las llamas devoraban todo a su alrededor. Y en un mar de caos, Ricardo sintió que cada decisión que tomara no solo afectaría a su mundo, sino que podría llevar consigo las consecuencias devastadoras de un pasado que nunca imaginó que lo alcanzaría. Con el corazón en la garganta, se encontró frente a un abismo de decisiones que cambiaría todo para siempre. ¿Podría salvar a Clara y al mismo tiempo confrontar a su hermano? El eco de una nueva realidad ¿Sería capaz de enfrentar la verdad oculta? Las llamas no eran solo un fuego, eran el calor de un pasado que amenazaba con devorarlo todo. Un crujido ensordecedor resonó a su alrededor. La multitud se dispersaba como un rebaño asustado,
y Ricardo sintió como su respiración se entrecortaba. La mirada gimiente de Clara lo atrajo de nuevo hacia ella. Se había alejado. Sus ojos reflejaban un maremoto de emociones. Miedo, desesperación, incertidumbre. Eso fue lo que lo unió a ella. Un hilo delicado en medio del caos que lo rodeaba. «Clara, ven», gritó, extendiendo su mano. Algo en su pecho le decía que no podía dejar que esa pequeña cayera en la oscuridad que se avecinaba. Pero el sonido de su propio nombre lo llamó desde el fondo. «Ricardo». Alejandro se acercó, cada paso resonando con la fuerza de un trueno. «No hay nada que puedas hacer para salvarla. La casa de cartas que has construido está a punto de caer. Míralo». Su mano señalaba al cielo. Ricardo se giró, y en ese instante una visión terrorífica se dibujó en su mente. El humo negro se elevaba como tentáculos, y las llamas devoraban todo lo que alguna vez hubo. El verdadero infierno, y no se trataba solo de la destrucción física, sino de lo que había arrastrado su vida entera hasta allí. Y entonces, como un rayo en medio de la tormenta, la tierra tembló bajo sus pies. Un estallido atronador resonó. Ricardo no pudo hacer más que mirar paralizado. Una gigantesca nube de polvo y partículas lo cubrió todo. La gente gritaba, se caían. «¡Corre!», empujó a Clara, pero el pánico parecía sellar sus pies al suelo. «¡Maldición!», gritó, su voz ahogada. Pero antes de que pudiera hacer otra cosa, el caos se agudizó cuando una figura salió volando de la nube de humo. Era un hombre. Caía, pero no de pie. Voló hacia ellos, aterrizando con un estruendo que hizo temblar el suelo. Era uno de los guardaespaldas de Ricardo, Carlos, que acababa de salir de la detonación. Su mirada estaba en blanco y escupía sangre. «¡Carlos!». Ricardo se acercó, pero el hombre respiraba con dificultad. Sus ojos, una mezcla de dolor y resolución, se encontraron con los de Ricardo. «Escucha», balbuceó el guardaespaldas con esfuerzo. «No es lo que crees, Alejandro». Pero antes de que terminara su frase, un destello de luz iluminó la escena. Fue como si el tiempo se detuviera. «¡Cuidado!», gritaron. La explosión no era el final, era solo el comienzo. Todo se desmoronó ante sus ojos. La verdad se vertía sobre ellos, como el humo negro del fuego que arrasaba la ciudad. La inquietud lo invadió. ¿Qué quería decir Carlos? ¿Era Alejandro el culpable? ¿O había algo más oscuro detrás de toda esta locura? En medio de la confusión, un oficial de policía llegó corriendo al escenario. «¡Todos al suelo!», le gritó. Pero Ricardo, inmóvil, atrapado entre el rencor de su hermano y la verdad aún escondida, sintió que el suelo temblaba bajo su peso. Clara, por otro lado, finalmente atravesó el velo del miedo y corrió hacia él con lágrimas en los ojos. El ruido de las sirenas se acercaba, pero el verdadero caos no era solo el exterior, era interno, al borde de explotar. Las palabras inacabadas de Carlos resonaban en su mente, junto al murmullo de una verdad que no quería enfrentar. ¿Era posible que todo estuviera conectado? ¿Que aquellas sombras en su vida, tanto tiempo empujadas hacia el fondo, ahora lo alcanzaran por fin? Ricardo miró a Clara y luego a Alejandro, su hermano. Una chispa se encendió en el aire. Una revelación a punto de estallar. ¿Qué pasaría si toda su vida de lujos era una fachada para ocultar secretos mucho más oscuros y peligrosos? El grito desgarrador de la ciudad comenzó a mezclarse con las preguntas que lo invadían. ¿Qué había hecho realmente para estar allí? Todo se sentía como un vórtice que lo consumía, dejándolo en la línea del fuego, donde cada decisión posible era un paso más hacia el precipicio. La verdad podría consumirlo o liberarlo. Mientras el caos estallaba a su alrededor, solo había una cosa clara. Esta no era solo otra explosión. Era el inicio de un nuevo capítulo que reconfiguraría su vida para siempre.
Ricardo miró a Clara, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, y sintió que su mundo se desmoronaba en 1000 pedazos. La imagen de su hermano Alejandro, con ese rencor ardiente reflejado en su rostro, permanecía grabada en su mente. El estruendo de la explosión resonaba como un eco lejano, pero la angustia se palpaba en el aire. «Clara, ven», su voz sonó desgarrada, empujada por él. La pequeña no se movía. Su mente parecía nublada por los horrores que la rodeaban. La multitud se deshacía a su alrededor, cada vez más caótica, pero el nudo en el estómago de Ricardo no lo dejaba avanzar. De repente, una oleada de humo negro les envolvió, dificultando la respiración. Las sirenas a lo lejos se unían al coro de gritos. Ricardo sintió que el tiempo se paralizaba. Fue entonces cuando lo notó. Un destello, un brillo en el polvo suspendido en el aire. Algo cayó al suelo, rebotando con un estruendo. Era un dispositivo, algo que nunca había visto antes. Los murmullos de la multitud se transformaron en un grito agudo. «¡Es una bomba! ¡Voy a morir!», alguien exclamó desesperado. En un instante, la realidad se hizo trizas. Clara se agachó, su cuerpo temblaba. «¡Ricardo!», gritó, estirando la mano. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la explosión resonó de nuevo. Un retumbar potente sacudió el suelo. Esta vez, un grito desgarrador provenía de distintas direcciones. Sin previo aviso, el hombre que había caído, Carlos, el guardaespaldas, comenzó a convulsionar. Carlos no. Ricardo intentó acercarse, pero Alejandro lo detuvo con un gesto. Su mirada había cambiado, de rencor a una intensidad helada. «No debería estar aquí, Ricardo. Hay más en juego». Y en lo que sintió como un eterno segundo, una luz intensa destelló en el horizonte. Un segundo más tarde, una onda expansiva atravesó la calle. Ricardo fue arrojado al suelo. El aire se le escapó de los pulmones, mientras el mundo se volvía un caos indescriptible. El polvo cubría todo, y las llamas devoraban el pasado. Sin embargo, todo sucedía en cámara lenta. En medio de ese polvo, un cuerpo apareció, atrapado entre las sombras. Era un niño, no más de 6 años, con un rostro blanquecino y temeroso. «¡Mamá!», gritó el pequeño. Su voz se perdió entre los gritos de pánico. El rostro de Alejandro se endureció aún más. «Ah, esto es lo que pasa cuando juegas a ser Dios», rugió. Y esas palabras resonaron en la mente de Ricardo como un eco cruel. «¿Qué quieres decir?». Ricardo apenas pudo articular, sintiendo el peso de la culpa o el horror en el aire. «¿Esto es tu culpa? Ella no es solo una niña. Clara no debería estar aquí». Alejandro lo miró, con una locura contenida. Ricardo se dio cuenta de que no solo estaba ahí como víctima. ¿Qué significaba eso? Las revelaciones forzaron a Ricardo a retroceder un paso. Un torrente de emociones lo abrumó. Carlos, aún tendido en el suelo, hizo un movimiento. «La niña no es quien tú crees», balbuceó entre jadeos. «El destino de tu familia está más ligado de lo que imaginas». Ricardo sintió cómo el mundo se le escapaba. Todo lo que había amado, todas las verdades que había construido, ¿se estaban desmoronando como el polvo que les envolvía? Se volvió hacia Clara, cuyos ojos todavía mostraban confusión. ¿Cómo encajaba ella en todo esto? Entonces, un grito desgarrador resonó. La multitud se dispersó. Algunos corrían hacia el peligro, otros hacia la salvación. Fue un momento de locura total en el que el silencio se mezcló con el ruido ensordecedor de la explosión. Y cuando todo pareció calmarse, un hombre avanzó entre el polvo. Su figura se recortaba en la luz. Un rostro conocido que lo dejó helado. «Eres tú», proclamó Ricardo. El aire le faltaba de pronto. «Eres tú, el traidor».
Era su padre, desaparecido durante años. Miradas de asombro cruzaron entre ellos. «Has estado detrás de todo esto», murmuró, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. El rostro de su padre, antes una figura de autoridad, ahora reflejaba miedo e incertidumbre, mientras la verdad de una vida entera se desmoronaba ante ellos. Las llamas detrás de ellos resplandecían intensamente. El caos reinaba, pero en el corazón de Ricardo, una chispa de valentía surgió. «¿Qué significa esto?», exigió, sintiendo que todo se volvía más complejo, más turbio. Sus decisiones ahora estaban cargadas de un nuevo peso. No solo era un millonario, cuya vida se había vuelto un infierno. Era un hijo atrapado en secretos ancestrales. Y en el aire, la conexión entre todos ellos, cada uno atrapado en su propia realidad, comenzaba a clarificarse. Pero el tiempo se estaba agotando. ¿Podría enfrentar los secretos familiares y al mismo tiempo salvar a Clara? En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero enemigo podría estar mucho más cerca de lo que jamás había imaginado. Ricardo miró a su padre, la confusión y el horror combatiendo en su pecho. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué has estado...?» Las palabras se ahogaron en su garganta mientras el caos los envolvía. La mirada de su padre, tan fría, tan distante, lo atravesó. «Tienes que escucharme», gritó su padre, pero el sonido de sirenas y el lamento de la multitud ahogaban su voz. Alejandro se acercaba. Cada paso, una amenaza. Había rencor en su mirada, pero también algo más, una desesperación que parecía reclamar la atención de su hermano. «No estoy aquí para jugar. Lo que pasó está más allá de lo que imaginas. Clara es la clave». Las palabras cayeron pesadas, como un ladrillo. «¿Clara? ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo?» Ricardo sintió una sacudida en su estómago. Las llamas iluminaban el escenario, pero su mente se había oscurecido, atrapada entre la furia de Alejandro y las revelaciones de su padre. «Es verdad, no solo es una niña desamparada», murmuró, su voz casi un susurro. «Ella es parte de un plan mucho más grande». De pronto, un grito desgarrador resonó entre la multitud. Ricardo se volvió, el corazón desbocado. Vio a Clara siendo empujada por la corriente de terror, su rostro lleno de pánico. «¡Ricardo!». Su voz era un hilo de angustia absoluto. En medio del infierno que se desataba a su alrededor, el tiempo pareció detenerse. Sin pensarlo, corrió hacia ella, su mundo en un torbellino. Pero su padre lo detuvo, sujetándolo del brazo. «No, piénsalo. No puedes ayudarla sin saber la verdad». Los ojos de su padre ardían con fervor, y por un momento todo lo que había creído se tambaleó. «¿Qué verdad?». La voz de Ricardo era un grito ahogado. ¿Qué más podía haber? Pero la respuesta de su padre era interrumpida por un nuevo estruendo. Una explosión cercana hizo vibrar el suelo, y todos cayeron de rodillas por el impacto. El polvo llenó el aire, y la confusión se intensificó. En medio del caos, un grito desgarrador resonó entre el operador de una cámara que capturaba el horror. «Es una bomba humana». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Ricardo. Miró a Clara, que aún luchaba por llegar a él, ese hilo de esperanza, entre el caos inminente. Pero entonces un haz de luz iluminó el lugar, y todos se giraron hacia donde se había producido la explosión. Un hombre emergió de la nube de polvo, su rostro oscuro y marcado por el rencor. Un rayo de reconocimiento atravesó la mente de Ricardo. No, no puede ser. Era un antiguo socio de su padre, un hombre al que había dado la espalda. «Esto es solo el comienzo, Ricardo. Tu familia ha estado jugando a un juego peligroso.
El hombre sonrió de manera escalofriante, revelando que estaba armado. Sudor frío recorrió la espalda de Ricardo. «¿Qué has hecho?», preguntó, sus palabras temblando. «Todo lo que ves es un juego de ajedrez, y tú eres la pieza más importante». Las palabras resonaron como un eco ominoso. En medio de la agitación, la pieza finalmente encajaba. Clara, la niña a la que había intentado salvar, se quedó congelada. Su vida, que antes parecía desamparada, era un eslabón en un ciclo aterrador. Ricardo sintió el nudo en su garganta apretarse. El pasado oscuro de su familia, los secretos que habían guardado, todo lo que había mirado para otro lado, regresaba a reclamarlo. Sin querer, se dio cuenta de que su vida de lujos era un telón de fondo para un drama mucho más oscuro. Mientras el pequeño ejército de sombras se acercaba, un grito desgarrador resonó. «Ricardo, déjame ir a ti». Clara estaba rodeada. No era solo su vida la que estaba en juego. Eran miles de vidas, y la verdad estaba a punto de desatarse en una tormenta. Todo se asfixiaba a su alrededor. Sus decisiones resumaban enojo y miedo. Ricardo miró a su padre y a su hermano, sintiendo que la traición palpitaba en el aire. En un giro sorpresivo, la figura de Clara se delineó entre los escombros. La clave de su mundo había estado siempre ahí, tan cerca y tan lejos. Ella era el hilo que unía todos sus secretos. Todo lo que había conocido estaba a punto de quebrarse. «¡Corred!», gritó, pero el tiempo estaba en contra. Todo lo que había construido se estaba desgastando, y la realidad de su elección comenzaba a abrirse como una herida gorda. «¿Qué haré? ¿Qué significa esto?». Clara se encontró atrapado en un limbo, donde cada acción podía ser la última. En un momento, todo se desvaneció en un grito ahogado. El caos se intensificó. Un nuevo giro estaba a punto de cerrarse. Una decisión que sacudiría el suelo bajo sus pies. ¿Podría Ricardo salvar a Clara y descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara irreversiblemente? La historia apenas comenzaba a desatarse. Ricardo miró a Clara, atrapada entre la multitud y el terror, mientras su padre insistía en que no debía ir a ella. La desesperación lo abrazaba con fuerza. Sus ojos buscaban los de la niña, pero el caos lo estaba devorando. Un grito resonó en sus oídos. «¡Es una bomba!». «Corred». La confusión se esparcía como un virus. El tiempo se retorcía a su alrededor. «¡Clara!». Su voz salió rota, perdida en el raído aire lleno de humo y llantos. Pero lo que vio a continuación lo dejó paralizado. Clara había logrado acercarse a una figura entre la niebla, alguien que no debía estar allí. Era su madre, pero esa no era la sorpresa. Era la mirada en su rostro. El rencor, el odio. Ricardo sintió que el aire lo abandonaba. «¿Qué haces aquí?». Las palabras salieron de él como un susurro aterrorizado. La mujer lo miró con sus ojos llenos de una furia que no había visto jamás. La madre a la que había buscado, a la que había llorado en silencio durante años, ahora lo confrontaba con una verdad brutal. «Ricardo, eres un traidor. Siempre lo has sido». Las palabras cortaron el aire. No era solo una acusación. Era un balde de agua fría que le cayó encima. El pasado se abalanzaba sobre él, y la imagen de Clara se desvanecía entre el caos. La multitud parecía confundirlo todo. Los gritos de pánico eran ecos de un horror que se multiplicaba. Pero la reacción de su madre lo atrapó más. La mujer que había creído perdida se encontraba ahí, unida a su hermano Alejandro. «¡Ahía!», gritó, al darse cuenta de que todo lo que había conocido estaba desmoronándose. «¿Por qué? Clara es parte de esto. Lo sabes».
Ella avanzaba. Los ojos ardían con un fuego que parecía dispuesto a consumirlo todo. Hiciste estas decisiones, no yo. Ahora debes enfrentar la realidad. Un golpe seco resonó en su pecho. Esa niña inocente, Clara, no era quien había creído. En un instante, empezó a ver cómo todo encajaba. La conexión con su madre y su hermano. El hilo que une los secretos familiares, un legado de traición, estaba justo delante de él. Aún así, había un nudo de necesidad de proteger a la pequeña. Era solo una niña. «Déjala en paz», gritó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. ¿Quién era la mujer que tenía delante? ¿Qué le había hecho a él? La ignorancia se derrumbaba ante sus ojos, pero el sonido del caos cubrió su voz. La figura del hombre del pasado emergía de la niebla. Un antiguo socio de su padre. «Ricardo, lo que has hecho no tiene vuelta atrás». Su voz era como el hielo. A medida que se acercaba, el dolor y el rencor que había cultivado amenazaban con ahogarlo. Un estruendo resonó. El viento giró como un torbellino, y en medio del tirón entre su madre y su pasado, una explosión se hizo eco. La visión se desvaneció, y el polvo y la destrucción coronaron el horror. Clara gritó, y Ricardo, por primera vez, sintió que podía perder todo. Luchó. La vida de Clara colgaba en la balanza, pero la verdad de su historia estaba revelándose como una llamarada. «¿Qué hiciste, madre?». Su voz sonó llena de amarga incredulidad. Ella sonrió, y en ese momento todo el frágil mundo de Ricardo se volvió una ilusión y un tormento. Las llamas comenzaron a devorar la noción de seguridad que alguna vez intuyó, y mientras la ciudad crujía frente a sus ojos, sabía que nada volvería a ser igual. Clara, su brillante esperanza, ahora era el vínculo a todo lo que había querido olvidar. Ricardo sintió el terror hundiéndose en su pecho. ¿Había algo de verdad en todo esto? ¿Era Clara una instrumentación de odio y represalias? «¡Clara!». Su grito resonó en el aire, pero cuando buscó su figura, un destello de luz interrumpió su visión. Un nuevo ruido explosivo era evidente. Un giro más. La conciencia de que su madre había sido parte de lo que estaba sucediendo se unió a su frágil esperanza, mientras la conexión entre todos ellos empezó a romperse. ¿Podría salvar a la niña y al mismo tiempo confrontar a su madre y su hermano? Todo se desmoronaba, y con la vida de Clara en peligro, un abismo de decisiones se abría a sus pies. El verdadero horror no se trataba solo de la destrucción física. Era un destino profundo y desolador que los había llevado a ese mismo instante. La duda se instaló como un veneno, y la verdadera batalla se libraba en su interior. ¿Qué eres? ¿Por qué hacías esto? Ricardo estaba a punto de dar un paso al frente, y el caos alrededor se convirtió en un telón de fondo. La visión de Clara temblando en la distancia atravesó su mente. Las manos de su madre llenas de rencor. La figura de Alejandro, su mirada retadora. Pero también había algo dentro de él, un atisbo de fuerza. El futuro era un rompecabezas por resolver, y en medio de las llamas, la pregunta se convirtió en un grito desgarrador en su alma. ¿De quién realmente era Clara? ¿Y cuál era su papel en todo esto? El caos estallaba a su alrededor, mientras la verdad se desnudaba, y con cada segundo, el destino de todos se precipitaba al vacío. Ricardo miró a su madre, su corazón latiendo con fuerza, y algo en su pecho se rompió. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras se enredaron en su mente, cada segundo más confuso, mientras Clara seguía llamándolo, desconcertada y asustada.
El caos a su alrededor se intensificaba, el aire impregnado de polvo y el estruendo de la sea. Es tu culpa, Ricardo. Todo esto, este desastre. Eres un traidor a nuestra familia. La furia en los ojos de su madre era estridente, como el sonido de los cristales rompiéndose en 1000 pedazos. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ricardo no sabía si retroceder o avanzar. ¿Podía confiar en su madre? No podía enfrentarse al monstruo que tenía delante. Pero en ese instante, algo más estalló en la distancia. Un estruendo que atravesó el cielo y llenó el aire de un aroma a pólvora. Fue entonces cuando escuchó un grito desgarrador saliendo de la multitud. Su mirada se desvió y el horror lo paralizó. ¡Clara!, gritó, pero un dolor punzante en su pecho lo detuvo. Podía ver a la niña, su pequeña figura temblando entre las sombras. Los ojos de Ricardo buscaron desesperadamente a Clara, y el tiempo se estiró como un hilo delgado. En ese momento, una nube de humo surgió de la esquina. Invade el espacio y todo se oscureció a su alrededor. El estruendo resonó de nuevo, pero no era solo un eco de explosión. Era un sonido más profundo, el crujir de una estructura desgastada. La pared de un edificio colapsó cerca de ellos, y Ricardo sintió el viento de la inminente destrucción azotar su cara. Instintivamente dio un paso hacia su madre, solo para encontrarse con una porción de escombros que caían del cielo. «Ricardo, detrás de ti», Alejandro gritó, su voz desbordada de pánico. Ricardo se giró rápidamente, y al hacerlo, su mundo se desmoronó nuevamente. El suelo debajo de él tembló, conduciendo a un nuevo estallido de gritos. Y luego, el horror más grande. Un cuerpo salió disparado de la nube de polvo. Era Carlos, el guardaespaldas, que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. El impacto lo arrojó al suelo. Su mirada estaba en blanco, y una línea de sangre caía de su boca. Una figura hacía sombra sobre él. Un hombre que parecía haber estado atrapado en el caos, gritó: «¡Es un ataque!». Las palabras recorrieron la multitud como un rayo. Ricardo no comprendía. No podía comprender. ¿Era esto de verdad? Pero lo más desgarrador fue lo que Carlos balbuceó antes de caer en un silencio sombrío. «Ricardo, Clara es tu hermana». Las palabras resonaron en su mente como un tambor. Cada latido un eco de traición. Su madre, su hermano, todos los secretos. Miró a su madre, quien ahora tenía una expresión de horror genuino. «No, no puede ser», murmuró Ricardo, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era un juego cruel, algo que nunca había imaginado. Todo lo que había construido, cada ladrillo de su vida, se desmoronaba en un instante. Clara, esa niña a la que quería proteger, era parte de su propia sangre. La multitud se agolpaba. El pánico se desataba con cada segundo que pasaba. Tenía que actuar, pero cada pregunta lo dejaba más paralizado. Las llamas iluminaban el horror, y en medio de la desesperación, la verdad se sentía como un volcán que había estado latente dentro de él, a punto de erupcionar. «¡Clara!», gritó de nuevo, la voz desgarrándose en su garganta, mientras la imagen de su madre parecía distorsionarse ante sus ojos. ¿Cómo podía haber permitido que llegara a esto? ¿Cómo podía salvar a su hermana mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor? ¿Y qué pasaría si el rencor de su madre, del hombre caído, significaba que nunca podría obtener respuestas? El destino se tambaleaba, y en medio del caos, Ricardo sintió que estaba al borde de un abismo, donde cada decisión podría devastar lo que le quedaba.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Y mientras la realidad se deshacía a su alrededor, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿podría enfrentar a su familia y salvar a Clara? ¿O caerían juntos en la locura que había empezado a tomar forma? Ricardo miró a su madre, su corazón latiendo con fuerza, y algo en su pecho se rompió. ¿Qué estás diciendo? Las palabras se enredaron en su mente, cada segundo más confuso, mientras Clara seguía llamándolo, desconcertada y asustada. El caos a su alrededor se intensificaba. El aire impregnado de polvo y el estruendo de las sirenas. Es tu culpa, Ricardo, todo esto, este desastre. Eres un Ricardo no sabía si retroceder o avanzar. ¿Podía confiar en su madre? No podía enfrentarse al monstruo que tenía delante. Pero en ese instante, algo más estalló en la distancia. Un estruendo que atravesó el cielo y llenó el aire de un aroma a pólvora. Fue entonces cuando escuchó un grito desgarrador saliendo de la multitud. Su mirada se desvió y el horror lo paralizó. ¡Clara!, gritó, pero un dolor punzante en su pecho lo detuvo. Podía ver a la niña, su pequeña figura temblando entre las sombras. Los ojos de Ricardo buscaron desesperadamente a Clara, y el tiempo se estiró como un hilo delgado. En ese momento, una nube de humo surgió de la esquina, invade el espacio y todo se oscureció a su alrededor. El estruendo resonó de nuevo, pero no era solo un eco de explosión. Era un sonido más profundo, el crujir de una estructura desgastada. La pared de un edificio colapsó cerca de ellos, y Ricardo sintió el viento de la inminente destrucción azotar su cara. Instintivamente dio un paso hacia su madre, solo para encontrarse con una porción de escombros que caían del cielo. «Ricardo, detrás de ti», Alejandro gritó, su voz desbordada de pánico. Ricardo se giró rápidamente, y al hacerlo, su mundo se desmoronó nuevamente. El suelo debajo de él tembló, conduciendo a un nuevo estallido de gritos. Y luego, el horror más grande. Un cuerpo salió disparado de la nube de polvo. Era Carlos, el guardaespaldas, que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. El impacto lo arrojó al suelo. Su mirada estaba en blanco, y una línea de sangre caía de su boca. Una figura hacía sombra sobre él. Un porto, un hombre que parecía haber estado atrapado en el caos, gritó: «Es un ataque». Las palabras recorrieron la multitud como un rayo. Ricardo no comprendía, no podía comprender. ¿Era esto de verdad? Pero lo más desgarrador fue lo que Carlos balbuceó antes de caer en un silencio sombrío. «Ricardo, Clara es tu hermana». Las palabras resonaron en su mente como un tambor. Cada latido un eco de traición. Su madre, su hermano, todos los secretos. Miró a su madre, quien ahora tenía una expresión de horror genuino. «No, no puede ser», murmuró Ricardo, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era un juego cruel, algo que nunca había imaginado. Todo lo que había construido, cada ladrillo de su vida, se desmoronaba en un instante. Clara, esa niña a la que quería proteger, era parte de su propia sangre. La multitud se agolpaba, el pánico se desató con cada segundo que pasaba. Tenía que actuar, pero cada pregunta lo dejaba más paralizado. Las llamas iluminaban el horror, y en medio de la desesperación, la verdad se sentía como un volcán que había estado latente dentro de él, a punto de erupcionar. «Clara», gritó de nuevo, la voz desgarrándose en su garganta mientras la imagen de su madre parecía distorsionarse ante sus ojos. ¿Cómo podía haber permitido que llegara a esto? ¿Cómo podía salvar a su hermana mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor?
¿Y qué pasaría si el rencor de su madre, del hombre caído, significaba que nunca podría obtener respuestas? El destino se tambaleaba, y en medio del caos, Ricardo sintió que estaba al borde de un abismo, donde cada decisión podía devastar lo que le quedaba. El silencio. De repente, un gran estruendo hizo temblar el suelo, y todo se oscureció. Una sombra gigante se acercó. No era un ser humano, sino una máquina, un robot armado que surgió entre las llamas. Gente gritó. Los murmullos se convirtieron en pánico absoluto. El hombre que había gritado antes, un rostro conocido, levantó su mano, señalando el horizonte. Es el proyecto de tu padre. Todo fue un plan para destruirte a ti y a tu madre por traición. Ricardo miró a su madre, pero su expresión cambió. Ya no había odio, había terror. No, no puede ser, murmuró. El monstruo robótico se detuvo, apuntando a Clara. Mía es la clave. Resonó una voz eléctrica retumbando en el aire. Ricardo sintió una sacudida profunda. De repente, todo cobró un sentido sombrío. La verdad se desvelaba como un rompecabezas retorcido y repugnante. Clara, con su inocencia, era la razón detrás de toda esta locura. ¡Huye!, gritó Ricardo, y antes de que pudiera hacer algo, el robot comenzó a moverse. La escena se tornó caótica, y aún con la revelación ardiendo en su mente, el destino de su hermana estaba ahora más amenazado que nunca. La verdad los consumía a todos. Ricardo miró al robot, el terror en su interior como fuego. ¡Clara! ¡Corre! ¡Ahora!, gritó, aunque su voz apenas atravesaba el caos. La pequeña temblaba, y sus ojos, llenos de miedo, se mantenían fijos en el titánico monstruo de metal. Pero no se movía. Algo la detenía. ¡Ricardo! ¡No puedo dejarla! La voz de Alejandro sonó a su lado, y en su mirada había un destello de determinación. Era un mundo retorcido. El hermano que había despreciado hasta ahora era quien mostraba valentía en medio de la destrucción. La figura del robot brilló con una luz verde intensa. Identificando objetivo, resonó la voz metálica, y un escalofrío recorrió la espina de Ricardo. Luchaba entre la adrenalina y la desesperación. ¿Era su hermana o su madre lo que había infringido esa traición? ¿Qué era esta conexión entre Clara y el horror que su madre había creado? Con cada palabra del robot, la realidad se desgastaba. Justo cuando pensaba que todo era un juego de locura, una explosión resonó y el suelo tembló bajo sus pies. Ricardo caía de rodillas, cubierto de polvo. Colisiones brutales resonaron en su mente. ¡Clara! Una ansiedad aplastante lo consumía. Desesperadamente, se puso de pie, pero el caos lo atrapaba como un monstruo. Entonces, en medio de la confusión, escuchó un chasquido, un sonido metálico amortiguado. ¡Es un hackeo!, gritó una voz familiar detrás de él. Eran sus antiguos socios, aquellos a quienes había alineado con su madre. No es solo un ataque. Ella está a punto de liberar lo que se esconde en su interior. El aire se volvió espeso, y en un instante, Clara avanzó, levantando las manos hacia la máquina, sus ojos brillando con una luz azul argente. Era como si una corriente eléctrica fluyera entre ellas. La máquina, perdida entre la confusión, comenzó a fallar, y en ese instante, un grito desgarrador retumbó. Ricardo se pasó la mano por el rostro, tratando de ver con claridad. «No, por favor, no», gritó mientras su madre caía en el suelo, gritando de dolor, envuelta en llamas. Algo estaba sucediendo dentro de ella. El caos estaba a un solo paso de convertirse en la mayor tragedia que jamás había vivido. «Mamá», se lanzó hacia ella. Su cuerpo seguía en el suelo, convulsionando.
Pero entonces sucedió lo que nunca esperó. Clara gritó, un grito que rasgó el aire como un rayo. «Ricardo, soy su hija, tu hermana». La revelación cayó sobre él como un balde de agua helada. La verdad se desplomó como un muro. Todos los momentos de incertidumbre, las miradas furtivas, el secreto guardado por años. ¿Qué? Su voz se quebró. La imagen de su infancia y todos los años que había vivido en la sombra eran ahora la luz de la verdad por la que había estado buscando. La traición no solo era externa, sino de su propia sangre. La multitud giró a su alrededor. Murmullos de asombro brotaron entre las sombras. Alejandro, su hermano perdido, se quedó mudo, su rencor congelado. El eco de esas 3 palabras lo envolvieron. «Eres mi hermana». Era como si el tiempo se hubiera detenido. Clara se acercaba más al robot, y el aire se encogía de tensión. «No puedes tratarla así». Su madre gritaba, cada palabra un intento de retomar control. Pero su cuerpo no respondía. La máquina empezó a fallar aún más, y en un instante, un rayo reluciente iluminó el cielo. En un giro aterrador, esta vez la máquina no se detendría. El terreno temblaba y la estructura del edificio comenzó a resquebrajarse. Mientras todo caía en picado, la verdad envolvía a cada quien en el triángulo de traición. Ricardo se dio cuenta de que debía elegir, y rápidamente. «¡Clara!». Su voz fue un clamor en medio del amor y el caos. El nudo en su pecho se apretaba. Clara, su hermana que jamás conoció, era el eslabón perdido. Y así, con el mundo desmoronándose a su alrededor, Ricardo sintió que cada elección, cada paso, afectaría no solo a su propia vida, sino también a la de Clara. La revelación se desnudaba mientras las llamas empezaban a consumir la verdad. «Toma mi mano», gritó justo cuando una nueva explosión llenó el aire de humo y miedo. Todo empezaba a hacerse oscuro, y el eco de su confesión resonaba como un tambor. ¿Qué haría para salvarla? ¿Cómo podría proteger a su hermana mientras la realidad se desvanecía? La luz se apagó, y el silencio se convirtió en su única compañía. La verdad se volvía más compleja, y el futuro un abismo de incertidumbre. El rugido del robot era un eco desgarrador que resonaba en el aire pesado de humo. Ricardo sentía que el corazón le latía con fuerza, agolpándose en su garganta. «¡Clara, corre!», gritó de nuevo. Pero la pequeña permanecía inmóvil, atrapada entre la confusión y la realidad que la rodeaba. Las llamas se alzaban como serpientes voraces, abrazando lo que quedaba del escenario. La multitud gritando se volvió un mar de caos. En ese momento, Alejandro, su hermano, se acercó, su mirada llena de determinación. «No dejes que te controle. Tienes que seguir adelante y salvarla. Ella es tu hermana». La revelación de Carlos aún retumbaba en la mente de Ricardo, y la imagen de Clara se fundía con el reconocimiento de una conexión familiar desgarradora. «Tienes que hacerlo por ella», le aseguró Alejandro, y en sus ojos Ricardo vio una chispa de esperanza en medio del horror. El robot dio un paso y el suelo tembló, haciendo que sus pensamientos tambalearan. Ricardo miró a su madre, quien estaba de rodillas herida. Una mezcla de amor y dolor lo asaltaba. «Mamá, dime que no es cierto». Pero su madre no podía responder, y el pánico comenzaba a dominar su mente. «Clara, ven», gritó, extendiendo la mano, pero la luz verde del robot parpadeaba, como si entrara en un ciclo de identificación. Clara, en ese instante, pareció cobrar vida. «¡Yo soy la clave!», exclamó con una valentía inesperada. Las palabras de Clara atravesaron la tormenta de emociones que latía en Ricardo. En su rostro, el miedo se transformó en determinación. Con un salto, corrió hacia el robot, pero el tiempo parecía ralentizarse. «¡Espera!», gritó Alejandro, lanzándose tras de ella.
Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba, pero algo en su interior despertó. La valentía que había estado dormida comenzó a brotar. Justo cuando la figura del robot estaba a punto de activar su ofensiva, un chispazo brillante iluminó todo. Clara levantó ambas manos, y un torrente de energía brotó de ella, envolviendo a la máquina. «Detente», rugió con todo su ser. Y en ese instante, el robot se detuvo, sus sistemas fallando, y el aire se llenó de un silencio agónico. Ricardo sintió que el nudo en su pecho se deshacía. La conexión con Clara era más fuerte que todo el horror vivido. «Buen trabajo, hermana», gritó mientras la multitud a su alrededor se mostraba estupefacta. Sin embargo, no era el momento de quedar separados. «Vamos, hay que salir de aquí», ordenó. Tomando la mano de Clara, se volvió hacia Alejandro. «Te necesitamos». Mientras corría, los ecos del pasado y del presente se fusionaban en su mente. A su alrededor, el infierno se desataba, pero había una posibilidad, un atisbo de salvación. Juntos atravesaron la multitud. Un extraño sentido de unión cobró vida en ellos. Cada obstáculo era superado por la fuerza de un vínculo que les había sido negado por años. «No podemos dejar que nos atrapen otra vez», exclamó Ricardo, y en su voz había una decisión irrevocable. Finalmente, cuando cruzaron la última barricada hacia la libertad, se aferraron a la realidad de su nueva realidad. Clara, con su valentía, era el símbolo de la unión que habían esperado. «Lo hicimos», gritaron juntos. A lo lejos, el cielo resplandecía con una luz nueva, pero el futuro aún era incierto. La batalla tal vez había terminado, pero los ecos del pasado aún resonaban. «¿Qué hacemos ahora, Ricardo?», preguntó Clara, su mirada llena de anhelo. La familia que construyeron era frágil, pero más fuerte que jamás. Cada uno de ellos representarían respuestas, pero había que encontrarlas. Ricardo miró a su madre. «No podemos dejar que nos dividan otra vez», susurró. La unión familiar estaba marcada por secretos, pero ahora tenían la oportunidad de confrontarlos juntos. Con una nueva determinación, tomó la mano de Clara y la de Alejandro. «Este es solo el comienzo. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». A medida que comenzaron a caminar, un futuro lleno de incógnitas se extendía ante ellos. La multitud comenzó a dispersarse, pero en el aire quedaba la promesa de un nuevo amanecer. La emoción de lo desconocido los empujaba hacia adelante, y con cada paso la esperanza brotaba de entre las cenizas. Este no era el final, sino el comienzo de una historia que merecía ser contada. Pero antes de que te vayas, este es el momento de mostrar tu apoyo de verdad. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer esta historia impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero ver tu opinión. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble.